Thomas tenía un apartamento de lujo, el coche más deseado de la ciudad, y una carrera que hacía que cualquiera se detuviera a escucharlo cuando hablaba. Pero esa noche, mirando su reflejo en el cristal, sintió que había algo allí, que no era él, un vacío profundo, como un eco de lo que alguna vez fue, pero que ahora solo susurraba recuerdos fragmentados. El éxito que había construido gritaba con fuerza, pero su esencia susurraba y él había dejado de escuchar. Kierkegaard había escrito: el mayor peligro no es perderse, sino olvidarse de uno mismo. Y Thomas estaba al borde de no recordar jamás quién había sido. Thomas era el tipo de hombre que todos admiraban, envidiaban o deseaban ser. Director de una empresa multinacional a los 38 años, rodeado de personas influyentes, viajes internacionales y premios prestigiosos. Sonreía en cenas elegantes, daba discursos en eventos, y en Instagram, su vida era impecable. Cada publicación estaba cuidadosamente editada como si fuera parte de una campaña publicitaria sobre el éxito. Pero había una hora específica del día que lo derrumbaba, cuando las luces se apagaban y el silencio se adueñaba del cuarto. Era entonces cuando la fachada temblaba y un vacío profundo se abría en su pecho. Ya no sabía qué le gustaba, qué quería, ni quién era realmente. Todo lo que había construido era para ser admirado, pero nunca tocado, ni siquiera por él. No hablaba de eso con nadie. ¿Cómo hacerlo? ¿Quién creería que el hombre más exitoso de la empresa no recordaba qué lo hacía feliz? Y así, día tras día, se alejaba más de sí mismo, hasta que comenzó a olvidar lo que significaba vivir con verdad. Había una caja, olvidada al fondo del armario de una habitación que nadie visitaba. Dentro estaban los restos de una vida que Thomas no se atrevía a revisar. Un cómic garabateado con el nombre Tommy, un dibujo hecho a mano de un astronauta, una carta para un padre que nunca respondió. Eso era suyo, o era de otro. Había decidido muy pronto que quería ser alguien importante. Después del divorcio de sus padres, de la ausencia de figuras que lo hicieran sentirse visto, comenzó a construir una persona, fuerte, impenetrable, aquel niño sensible, que lloraba con canciones tristes, y quería ser dibujante, fue silenciado. Thomas enterró su pasado como quien cierra la puerta de una habitación oscura, pero ese pasado no había muerto, solo esperaba el momento para volver. Y cada vez que Thomas pasaba por la puerta de la antigua habitación, una sensación incómoda, como si algo lo observara, crecía. Un llamado silencioso de aquello que había elegido olvidar, pero que Kierkegaard sabía. Olvidarse de uno mismo es el mayor de los pecados existenciales. A los ojos del mundo, Thomas era impecable. Cada gesto, cada palabra, cada elección de ropa, todo estaba meticulosamente planeado. No era solo un ejecutivo, era una imagen, la personificación del éxito moderno. Estudió los hábitos de las personas admiradas, aprendió a hablar como ellas, a caminar como ellas, incluso a sonreír del modo correcto. Sabía lo que los demás querían ver, y se moldeó a eso como un artista moldea el barro. Pero había un precio silencioso en esa actuación. Cada vez que aceptaba una invitación que no quería, que fingía interés por un tema que le aburría, o que decía sí, cuando su alma gritaba no, dejaba un pedazo de sí mismo por el camino. El Thomas real se encogía, sofocado bajo capas de apariencia, y el vacío crecía, imperceptiblemente al principio, pero ahora comenzaba a latir como un dolor crónico. Una noche, después de una entrevista en vivo en la que fue ovacionado, Thomas se encerró en el baño del estudio y vomitó. No era comida, era cansancio. Era el alma tratando de decir, me estás traicionando. En la filosofía de Kierkegaard, la vida estética, basada en la apariencia y el placer superficial, colapsa inevitablemente. Y el colapso comienza con pequeños temblores, como ese. Las reuniones se volvieron más largas, los correos más agresivos, y las noches, cada vez más insomnes. Thomas mantenía la sonrisa, pero por dentro cargaba el peso de 1000 máscaras. El equipo lo veía como ejemplo.
pero él se veía como un muñeco articulado, atrapado en un engranaje que ya no podía detener. No había espacio para la duda, ni para la debilidad. Era lo que todos esperaban de él, solo que ya no era quien necesitaba ser. Comenzó a notar señales extrañas. Olvidaba nombres de personas cercanas, sentía rabia por pequeños contratiempos. Lloraba sin motivo al escuchar ciertas canciones viejas en la radio del coche. Pequeños lapsos emocionales que no encajaban con su imagen pulida. Era como si el yo antiguo estuviera tocando la puerta, intentando gritar por ayuda. En una conferencia en Nueva York, justo después de ser homenajeado como profesional del año, miró al auditorio lleno y se dio cuenta. No conocía a nadie allí. No sabía por qué estaba allí. Y lo más aterrador, no sabía exactamente quién, en realidad, estaba siendo homenajeado. ¿Era él? ¿O solo la versión que creó para ser aceptado? Fue una tarde lluviosa, ordenando papeles viejos en casa, cuando Thomas encontró una carta escrita con su propia letra, dirigida a sí mismo, con fecha de 2003. El sobre estaba amarillento, y en la esquina, con bolígrafo azul, una única frase: si algún día te olvidas de mí, por favor, lee esto. Con las manos temblorosas, la abrió. La carta comenzaba con: hola, Tommy. Espero que te hayas convertido en alguien genial, pero sobre todo, espero que todavía sepas lo que amas. El resto de la carta era un ruego de su versión joven, inocente, soñadora, que hablaba de cómo le encantaba observar las estrellas, que se sentía solo pero tenía esperanza. Decía que no quería convertirse en un adulto que solo trabaja, que olvida sus sueños y que vive con miedo de no ser suficiente. Thomas lloró. No fue un llanto discreto. Fue el llanto de quien se encuentra con un fantasma vivo. Ese papel reveló más sobre sí mismo que años de terapia. Lo había olvidado. No todo, pero sí a sí mismo. Kierkegaard decía que la desesperación más profunda es no reconocer más el alma propia. Y ahora, en ese instante, Thomas tocaba esa desesperación con sus propias manos. Esa noche, después de releer la carta por lo que parecía ser la 10ª vez, Thomas fue al baño y se quedó frente al espejo. No para arreglarse o ajustarse la corbata, sino para mirarse de verdad. Durante largos minutos, simplemente se observó. Los ojos estaban allí, pero la vida detrás de ellos parecía ausente. Era como ver a un actor a punto de salir de escena, con el maquillaje corrido y el alma exhausta. Y entonces habló en voz alta, como si probara el sonido de un nombre olvidado. Tommy. La palabra sonó extraña, pero cargaba una fuerza inesperada. Era el nombre que ya nadie usaba, que él mismo había abandonado, pero que de alguna forma aún vivía en su interior. En ese espejo, por primera vez en años, vio algo diferente. No al ejecutivo poderoso, sino a un niño perdido, pidiendo ser recordado. Kierkegaard escribió que el yo verdadero solo puede encontrarse cuando hay una reconciliación entre lo que se es y lo que se desea ser, entre lo finito y lo infinito. En ese instante, frente al espejo, Thomas no sabía exactamente quién era, pero sabía con certeza quién ya no quería ser. Y ese fue el primer paso. La semana siguiente, impulsado por una mezcla de impulso y desesperación, Thomas viajó a la vieja casa donde había pasado parte de su infancia. Estaba vacía desde hacía años, a punto de ser vendida. El olor a madera húmeda y moho seguía siendo el mismo. Las habitaciones, más pequeñas de lo que recordaba. Pero allí, entre el polvo y el silencio, algo latía. Bajó al sótano, donde solía jugar a escondidas, y encontró una caja cerrada bajo una sábana vieja. Dentro, un diario. Era suyo, escrito entre los 13 y los 15 años. Cada página contenía verdades que había enterrado. Dudas, miedos, sueños, el deseo de huir, el amor platónico por su profesora de literatura, la vergüenza de nunca haber contado que quería ser escritor, no ejecutivo. Leer esas páginas era como ver una vida paralela. Allí descubrió a un niño que no quería conquistar el mundo, sino entenderlo, que no quería aplausos, sino pertenencia. Y en ese redescubrimiento lo invadió un dolor dulce,
porque ese niño todavía existía, aunque en silencio, sofocado por décadas de olvido. El regreso a la ciudad fue silencioso. No habló con nadie sobre lo que había encontrado, pero su mente no paraba. En cada gesto, cada compromiso, cada café con socios, ahora veía el contraste brutal entre lo que decía y lo que sentía. Era como si hubiera aprendido a mentir con tanta naturalidad que ni siquiera notaba cuándo lo hacía. ¿Estás bien?, le preguntaban. Claro, respondía. Pero ahora, la palabra parecía envenenada. Se dio cuenta de que vivía diciendo que amaba su rutina, cuando en realidad la odiaba, que decía estar realizado, cuando se sentía vacío, que era agradecido, cuando en secreto quería huir. La mayor mentira no era para los demás, era para él mismo. Kierkegaard llamaba a este estado desesperación disfrazada, la condición de quien se ha perdido en su propia ilusión y se conforma con la apariencia de felicidad. Para Thomas, ahora, cada palabra falsa quemaba la garganta. El silencio, por doloroso que fuera, parecía menos violento que seguir repitiendo un personaje. El punto de quiebre llegó un lunes, dentro de la sala de reuniones del piso 42. Thomas miraba los gráficos proyectados en la pantalla, pero no escuchaba nada. 20 voces a su alrededor discutían estrategias, metas, resultados, y él solo veía sombras. El corazón le latía acelerado, los ojos le pesaban, la garganta se le secaba. Se levantó en medio de la exposición de uno de los socios y dijo con calma: «Necesito salir». Salió sin tomar el abrigo, sin llevar el maletín, sin mirar atrás. Bajó por las escaleras, escalón por escalón, como si cada paso lo acercara a algo que no sabía cómo nombrar. Cuando llegó a la calle, respiró hondo. Por primera vez en años, sentía que estaba fuera de la jaula. No era libertad todavía, era solo el inicio. Esa noche, frente a una hoja en blanco, escribió solo una frase: «O reencuentro quién fui, o no quiero seguir». Sabía que ese camino no sería fácil. Era una especie de renacimiento, pero sin mapa, sin promesas, solo una certeza. Seguir fingiendo era, en realidad, desaparecer. Los días siguientes fueron de silencio, sin trabajo, sin redes sociales, sin compromisos. Solo él, un cuaderno y largas caminatas sin destino. El mundo parecía más lento, más verdadero, y al mismo tiempo, más extraño. Como si hubiera despertado de un coma emocional y estuviera reaprendiendo a vivir. Comenzó a escribir, no para publicar, sino para recordar, sobre la primera vez que vio nieve, sobre el olor del café de su abuela, sobre el miedo a crecer, el amor por el arte, la vergüenza de sentir demasiado. Fragmentos que poco a poco reconstruían una memoria olvidada. No era un regreso al pasado, era una reconexión con aquello que nunca murió. Solo fue silenciado. Kierkegaard decía que la angustia es el vértigo de la libertad. Thomas ahora lo entendía. No saber quién era resultaba angustiante, pero también liberador, porque se dio cuenta de que aún podía ser. Tal vez, al final, la pregunta no sea solo ¿quiénes somos?, sino ¿quiénes seríamos si tuviéramos el valor de recordar?